La malvada Inquisición española. En la cultura popular, la Inquisición española se asocia a terribles torturas, a quema de brujas, a una crueldad inimaginable. ¿Y si te dijese que la mayoría de lo que has oído sobre la Inquisición es mentira? En este vídeo seguimos desmontando bulos y os traemos la verdadera historia de la Inquisición española. Lo primero que hay que indicar es que, curiosamente, la Inquisición no nace en España. Efectivamente, aunque es España la que sufre hoy día la mala fama de la Inquisición, lo cierto es que ésta nace en Francia. Fue una creación de la Iglesia que tenía como objetivo acabar con el catarismo en Francia. En concreto, se fundó en el año 1184 al establecer el Papa Lucio III que era necesario establecer tribunales que se ocupasen de la herejía. En el año 1209 se inició la cruzada contra los cátaros en Francia y en 1228 las autoridades organizaron una especie de inquisición privada. Los obispos debían inspeccionar anualmente las parroquias donde pudiese haber herejes, intentando que los fieles señalasen bajo juramento a quienes pudieran haber cometido herejía. Si los herejes no juraban dejar sus prácticas heréticas, serían castigados por los obispos con la ayuda de las autoridades civiles. En el año 1231, el Papa Gregorio IX proclamó el derecho exclusivo de la Iglesia para juzgar a los herejes, indicando que los que no se arrepintiesen podrían ser condenados a la hoguera. Posteriormente se extendió por Europa, Flandes, Lombardía, Hungría, el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, la Inquisición medieval llevaba ya tiempo funcionando cuando se introduce en la península. En el año 1235 comenzó a funcionar en Aragón, aunque no en Castilla. No sería hasta después del matrimonio de los reyes católicos cuando la Inquisición comienza verdaderamente a funcionar en la totalidad del territorio peninsular. En este sentido, fue en el año 1478, 3 siglos después del nacimiento de la Inquisición medieval, cuando el Papa Sixto IV autorizó a los reyes católicos a nombrar varios inquisidores, primero para Castilla y luego para Aragón. La novedad era que correspondía a los monarcas como autoridad civil nombrar, destituir y controlar a los inquisidores. Por tanto, una nota clave de la Inquisición española es que estuvo controlada por el poder real. El primer tribunal de la Inquisición se creó en Sevilla en el año 1480, creándose posteriormente otros en Córdoba, Jaén, Toledo. En una década se crearon hasta 27 tribunales, teniendo cada uno de ellos circunscripción sobre un territorio. En 1483, Fray Tomás de Torquemada fue nombrado primer inquisidor general de la Corona de Castilla. Pero, ¿qué hacía la Inquisición española? Al margen de lo que se cree popularmente, la Inquisición solo tenía autoridad sobre los cristianos bautizados. Es decir, no tenía jurisdicción para actuar contra musulmanes o judíos que no se hubiesen convertido antes al cristianismo. Se encargaba así inicialmente de perseguir la herejía. En el momento de su nacimiento, se perseguía a los falsos conversos. Hay que tener en cuenta que muchas personas que profesaban la religión judía se habían convertido formalmente al cristianismo para evitar la expulsión, y en los primeros años de la Inquisición sufrieron una dura represión. Lo mismo ocurría con los musulmanes que oficialmente se habían convertido al cristianismo, pero que en la práctica mantenían su religión. El hecho de que se hubiesen bautizado permitía a la Inquisición actuar. Debe eso sí indicarse que la Inquisición fue bastante más indulgente con los moriscos que con los falsos judeoconversos. Así, la mayoría de causas iniciales fueron por delitos leves que se perdonaban con el mero arrepentimiento. De hecho, se concedió a los moriscos de Granada un periodo de gracia de 3 años en el que se les permitió confesar sus pecados sin ser encarcelados ni castigados. La Inquisición española también persiguió posteriormente a los luteranos cuando las ideas de Lutero comenzaron a extenderse. Debe destacarse que la Inquisición también comenzó a perseguir ciertos delitos que no eran estrictamente herejías, sino que estaban relacionados con las costumbres y la moral. Por ejemplo, se perseguía la bigamia, el incesto y la sodomía. Curiosamente, y para el estándar de la época en estos asuntos, la Inquisición era menos severa que la jurisdicción civil. Mientras que los tribunales civiles acudían en estos casos a la pena de muerte, la Inquisición se conformaba, entre comillas,
con penas de prisión o incluso meramente azotes. También con azotes se castigaba la blasfemia, aunque si era leve, bastaría con realizar ayunos o pagar una multa. En todo caso, debe recalcarse que a pesar de su fama, la Inquisición española era bastante más garantista que otras instituciones de la época. Suena difícil de creer, pero la realidad es que la Inquisición protegió a un gran número de personas acusadas de brujería. Si bien en las primeras décadas de la Inquisición sí que hubo quema de brujas, en el año 1526 se dio una Junta Suprema en Granada en la que se llegó a la conclusión de que las brujas no existen, siendo imposible que hiciesen las cosas de las que se les acusaba. En este sentido, se dictó una instrucción en la que se establecía que antes de una detención había que analizar cuidadosamente los hechos, sin bastar los meros rumores, que los inquisidores debían inclinarse a valorar que la mujer que afirmaba ser bruja era una enferma que había que curar y no matar, que cualquier caso que implicase condena a muerte debería ser enviado al inquisidor general para su revisión. Estas directrices hicieron que España se librase de la caza de brujas que asoló gran parte de Europa. En otros países, miles de mujeres fueron enviadas a la hoguera por supuestos pactos con el diablo. Así, mientras que en Alemania se ejecutó a unas 25.000 personas por brujería, en España no fueron más de 100. En cuanto a otras estadísticas, no se conservan todos los expedientes, siendo imposible dar un número exacto. Sin embargo, autores como Henry Kamen señalan que aproximadamente solo el 1,8% de procesados por la Inquisición fue finalmente ejecutado. De hecho, la mayoría de muertes se había dado durante las primeras décadas de existencia de la Inquisición, época en la que sí que se dio una cruel persecución contra los judeoconversos. De esta forma, el número total de ejecutados sería inferior al de cualquier otro país de Europa, señalando Philip Powell que el número de ejecutados fue pequeño para la época, aplicándose la tortura de forma relativamente infrecuente y bajo estrictos reglamentos, con garantías y condiciones más humanitarias que las que se daban en la mayoría de lugares de Europa. Pero bueno, si la Inquisición es famosa por sus originales métodos de tortura, ¿no? Más adelante abordaremos en detalle esta buena pregunta, pero la respuesta resumida es que la mayoría de crueles artefactos que se exhiben en museos de la Inquisición no eran de verdad empleados por esta. La doncella de hierro, mentira, nunca se usó por la Inquisición. Para empezar, porque el investigado habría muerto, y la Inquisición no tenía permitido mutilarle, matarle o incluso derramar su sangre. La silla inquisitorial, mentira, es un bulo inspirado en los lechos de faquires de la India, sin mencionarse en Europa hasta el año 1880. El toro de Falaris, otra mentira, se alude a él en algunos escritos de la antigüedad, pero no hay evidencia arqueológica de su existencia. Desde luego, nunca fue usado por la Inquisición. En definitiva, queda claro que la Inquisición española está rodeada de bulos. ¿Te gustaría que hiciésemos una serie de vídeos sobre cómo actuaba de verdad? Sobre el procedimiento que seguía, sobre las condiciones de la tortura y sobre las penas que podía imponer? Deja abajo tu comentario. Si te ha gustado este vídeo, da like y suscríbete al canal. Pronto subiremos vídeos sobre otros temas como la Reconquista, los tercios españoles y la conquista de América.